pero vamos a ver si podemos continuar con la charla. Bien, uno de los hallazgos importantes que podemos encontrarnos en el electrocardiograma del atleta es la presencia de criterios de voltaje de hipertrofia ventricular izquierda. Uno de los valores que contamos son los criterios de Sokolov-Lyon, que varían de acuerdo a la edad del atleta, siendo mayores de 65 milímetros en personas menores de 16 años. Estos criterios tienen pobre correlación con la masa ventricular medida en el eco, y son muy específicos, pero poco sensibles. Un desafío en el cual nos encontramos frecuentemente en el consultorio es diferenciar entre la miocardiopatía hipertrófica y la hipertrofia fisiológica del deportista. Para ello contamos con diferentes criterios, como son los criterios clínicos, criterios electrocardiográficos y criterios arrojados por el ecocardiograma. Resalté lo que es el electrocardiograma, ya que el mismo es patológico en el 95% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pudiendo encontrar en ellos ondas T negativas profundas, infradesniveles de segmento T, ondas Q patológicas. No así en los pacientes con repolarización, en los pacientes con hipertrofia fisiológica, que es habitual encontrarnos con signos de reaparición precoz en precordiales, ondas T vagotónicas que son picudas, positivas. Un parámetro interesante que también nos permite valorar este diagnóstico diferencial es la reversibilidad de la hipertrofia con el desentrenamiento. Para ello contamos con dos estudios muy interesantes, uno publicado en 1993 con Meiron y Felicia, que evaluaron parámetros como el septum y el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo, luego de estudiar atletas olímpicos que habían finalizado los Juegos Olímpicos del 88 y entraron en una etapa de desentrenamiento entre 6 y 34 semanas, una media de 3 semanas. Y ellos observaron que luego de ese entrenamiento, tanto el septum como el tamaño de la cavidad se reducía. Posteriormente, un estudio con los mismos autores en el año 2002 observaron estos mismos hallazgos, que tanto el diámetro como el espesor, como la masa ventricular izquierda, se reducía luego del desentrenamiento. Sin embargo, en un 20% de los atletas se observó que persistía una hipertrofia ventricular izquierda residual, pero ese grupo de pacientes se lo siguió en el tiempo y no se relacionó con ningún evento en el tiempo, así que eso es muy importante. Otro hallazgo que podemos encontrarnos, y es normal en el electro del atleta, es la presencia de trastornos de conducción intraventricular. Esos trastornos se pueden observar en el electro como melladuras, muescas, en la parte distal de la R, fundamentalmente en cara inferior y en B5, B6. Se relaciona con la hipertrofia ventricular y según un registro español se presenta en el 45% de los varones y en el 33% de las mujeres. Es habitual encontrarnos con que los atletas presentan trastornos de conducción tipo bloqueo incompleto de rama derecha, que cuando este se asocia a repolarización precoz y a ondas T negativas o básicas, lo que nos plantea es dar con un patrón. Para ello contamos con lo que se conoce como la base del ángulo beta, que se mide trazando una línea tangente sobre la rama descendente de la onda R' y así es a favor de un trastorno de conducción tipo bloqueo incompleto de la rama derecha, habitual de ver en el electro de la figura A con el de la figura B, y de R' el atleta. ¿Qué características varía según la en el primer electro, que presenta un atleta caucásico con repolarización precoz en precordiales medias asociadas a ondas T vagotónicas, que son ondas T de alto voltaje, picudas, a diferencia del electro de la derecha, que es un atleta de raza negra, en donde presenta signos de repolarización precoz asociados a ondas T negativas de B1 a B3, que ya en algunos casos puede llegar hasta B4, y es un hallazgo habitual. Y acá me interesa detenerme unos minutos, ya que este hallazgo que inicialmente se vio que era fisiológico en la raza negra de atletas,
Se vio posteriormente en un estudio publicado en el año 2016 que aquellos atletas que tenían ondas T negativas de B1 a B4 precedidas por una elevación del punto J, este parámetro tenía un valor predictivo negativo del 100% para excluir miocardiopatías. En este estudio se incluyeron tanto atletas sanos como atletas con miocardiopatía, arritmogénica y miocardiopatía hipertrófica. Este último grupo no presentaba la elevación del punto J. Este es un ejemplo interesante de un paciente de 18 años que practica triatlón y que se presenta con una bradicardia sinusal severa. Sin lugar a dudas, la bradicardia sinusal es el trastorno de ritmo más frecuente de encontrar, pero lo característico es que es habitual encontrar frecuencias entre 40 y 60 latidos, como podemos ver en la tabla de la derecha, que son datos arrojados por un registro español, que muestra que lo más frecuentemente es encontrar frecuencias entre 40 y 60, rara vez encontramos frecuencias de 30, aunque esto se va a relacionar con el tipo de deporte que practique y la duración del mismo, siendo habitual encontrar frecuencias cardíacas extremadamente bajas en los deportistas que realizan buceo y fundamentalmente con la modalidad de apnea. La bradicardia sinusal, junto con el ritmo auricular ectópico, el ritmo de escape de la unión, el bloqueo de primer grado y el bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach, conforman lo que se llaman las arritmias parafisiológicas o hipoactivas, que se producen por un aumento del tono vagal característico del atleta. Entonces, como mensaje número 1, podemos decir que la bradicardia sinusal, el bloqueo de primer grado y el bloqueo tipo Wenckebach asintomático deben considerar hallazgos fisiológicos en el atleta. Una bradicardia sintomática, como primera medida, requiere suspender la actividad física y valorar posteriormente su reversibilidad con el desentrenamiento. Bradicardias extremas o bloqueos AV de primer grado severos requieren estudios adicionales. Como primera medida podría ser una prueba de esfuerzo para evaluar la reversibilidad con la descarga de energía. Aquellos bloqueos más avanzados se consideran patológicos y se deben tratar de acuerdo a las guías de la práctica clínica. Y entramos en lo que son las ondas T negativas, un capítulo muy interesante en el atleta, en donde se van a considerar anormales cuando encontramos ondas T negativas en aquellas derivaciones donde no es habitual encontrar, exceptuando ABR, D3 y B1, en cara anterior, cuando no cumplen con los criterios que mencionamos previamente, de estar precedidas por elevación del punto J o presentarse en menores de 16 años, o cuando se presentan en derivación lateral, inferolateral o inferior. Este es un electro de un deportista de 24 años que realiza fútbol de forma competitiva, es asintomático y acude a la consulta para una evaluación preparticipativa. Presenta ritmo sinusal con onda T negativa de B1 a B6, no precedida por elevación del punto J, también presente en cara inferior y en cara lateral. Debido a estos hallazgos se realiza un ecocardiograma y el mismo es normal. Entonces mi pregunta sería si nos quedaríamos tranquilos con esto o si pensaríamos en una evaluación adicional. Y bueno, la realidad es que sí, pensaríamos en realizar un estudio adicional, ya que tendríamos que descartar miocardiopatía hipertrófica apical, que en algunos casos puede pasar desapercibida en el ecocardiograma. Entonces, como segundo mensaje, las ondas T negativas que se presentan en derivaciones laterales requieren evaluación y seguimiento en todos los atletas. Es un electro de un atleta que realiza fútbol de forma competitiva, tiene 15 años. Entonces pensamos si es un electro normal o anormal. Está en ritmo sinusal, tiene onda T negativa de B1 a B3, precedida por una elevación del punto J, y otro dato clínico que sería interesante resaltar es la edad, 15 años. Bueno, este es un estudio muy interesante que se publicó en Circulation en 2012 y se ve una curva de relación inversa en donde observamos una correlación entre la prevalencia de las ondas T negativas y la edad. A menor edad vemos que mayor prevalencia de ondas T negativas en precordiales. Y ese electro que mostré previamente fue repetido al año siguiente y vemos cómo el paciente normalizó ese electro. Entonces podemos concluir que las ondas T negativas en menores de 16 años, de B1 a B3, se consideran hallazgos fisiológicos. Este electro es de una mujer de 18 años que juega al fútbol de forma competitiva, se encuentra en ritmo sinusal y como hallazgo positivo encontramos ondas T negativas de B1 a B3, también podríamos decir
plana, porque la profundidad de 3 es 0,5 a 1 milímetro, pero las ondas T negativas más allá de 2 se consideran hallazgos anormales, por lo que deberían ser estudiadas de manera, con algún estudio adicional. Este es el electro, que un paciente que tiene ondas T negativas en cara inferior, bueno, en las 3 derivaciones, y en la derecha en 2 derivaciones inferiores. Y este es un estudio que fue publicado en 2010, que se vio que aquellos atletas que tenían ondas T negativas en cara inferior, en el 4% presentaban cardiomiopatía, por lo que ante la presencia de un atleta con ondas T negativas en 2 o más derivaciones inferiores, se deben considerar hallazgos anormales y requieren de un estudio adicional. Entonces, como resumen de lo que es las ondas T negativas, se consideran hallazgos normales y que forman parte de lo que es el corazón del atleta cuando estas se presentan en B1, B2, en atletas adultos, o más allá de B2 y tienen menos de 16 años, o más allá de B2 y están precedidas por elevación del punto J, como dijimos previamente. Y cuando estas ondas negativas se presentan más allá de B2 en atletas adultos que no cumplen con los criterios que mencionamos previamente, o ondas negativas en otras derivaciones inferiores o laterales o asociadas a un infradesnivel de segmento CT, deberíamos continuar estudiándolas más en profundidad. También podemos encontrar ondas Q patológicas o presencias de sobrecarga auricular izquierda o de derecha. Las sobrecargas auriculares se consideran hallazgos borderline, pero la presencia de ondas Q patológicas son hallazgos anormales y deberíamos contextualizarlos, ya que se presentan en el 30% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Este electro es de un paciente que realiza fútbol de forma profesional, tiene 20 años, está asintomático y acude a la consulta para una evaluación preparticipativa. Podemos ver que está en ritmo sinusal y que tiene un bloqueo de rama derecha, con monofásico y ondas T negativas de B1 a B3. Bueno, como primera medida, a este paciente no podemos firmarle el acto físico sin previamente hacer un mínimo una ecografía. Deberíamos descartar una miocardiopatía que podría ser una ritmogénica del ventrículo derecho. También otro hallazgo habitual de encontrarnos en las evaluaciones precompetitivas es la presencia de preexcitación ventricular. Independientemente de la presencia o ausencia de síntomas, este paciente también no deberíamos firmar el acto y mínimamente hacer una evaluación, una estratificación de riesgo no invasivo. Otros hallazgos anormales que podemos encontrarnos en los atletas son las arritmias. Arritmias supraventriculares, dentro de ella merece la particular mención la fibrilación auricular, ya que se puede presentar en pacientes con algún factor de riesgo, pero en un 10 al 15% son fibrilaciones auriculares aisladas. Y generalmente se relacionan con los ejercicios de resistencia, no así los ejercicios de carga. Y la relación que tiene el deporte con las arritmias, con la fibrilación auricular, tiene una curva en U. En pacientes que realizan ejercicios leves a moderados, esto aumenta los factores de riesgo cardiovasculares y esto genera mayor riesgo de arritmia, de fibrilación auricular. Y a la inversa, el paciente que genera un ejercicio físico intenso, se ponen en marcha diferentes mecanismos, entre ellos la fibrosis, bradicardia, dilatación auricular, y esto genera un mayor riesgo de fibrilación auricular. La fibrosis fue demostrada en un estudio hecho en ratas, pero no en humanos. Pero sí en humanos se vio que presentaban un aumento de las concentraciones plasmáticas de los marcadores proinflamatorios. Que también es común de encontrarnos arritmias ventriculares durante el deporte. Sabemos que el ejercicio físico genera aumento de catecolaminas y las catecolaminas generan cambios electrofisiológicos, como aumento de la velocidad de conducción, acortan los periodos refractarios, incrementan la amplitud de los potenciales, como vemos en la figura B, y aumenta la pendiente de polarización espontánea, como vemos en la figura C. Esto sumado a la acidosis metabólica y a la isquemia puede generar un sustrato ritmogénico para que se presenten arritmias en sus diferentes escenarios, que pueden ir desde extracítales ventriculares aisladas hasta formas más complejas y agrupadas. Entonces, una mínima hoja de ruta, si encontramos extracítales ventriculares en un electro de superficie en el consultorio más de 2, en 10 segundos deberíamos hacer estudios adicionales para descartar cardiopatía, y si encontramos una cardiopatía se debe tratar la misma en cuestión, y si vemos que tiene arritmias ventriculares en corazón sano, deberíamos tratarla de acuerdo a la densidad y a la complejidad de la misma, individualizando el tratamiento y haciendo un seguimiento para evaluar dilatación o caída de la fracción de eyección, que son parámetros de cardiomiopatía, o para ver que no estemos en la fase subclínica de una miocardiopatía. Entonces, para finalizar
¿Cuál es la importancia de identificar estos hallazgos en el electrocardiograma del atleta? Principalmente, identificar un subgrupo de pacientes que tengan patologías que contraindican la práctica deportiva y, por otro lado, determinar cuál es la probabilidad de nuestros pacientes de tener un evento cardiovascular que puede ir desde un síncope a una muerte súbita. Y merece la pena destacar este trabajo de Corrado, presentado en el año 2006, donde muestra cuál fue la tendencia de la muerte súbita en el atleta luego de incorporar el electrocardiograma en 1982 como parte de la evaluación preparticipativa a lo que era el examen físico y la anamnesis, logrando una reducción de la muerte súbita de 3,6 a 0,4 muertes por cada 100.000 deportistas al año. Bueno, muchas gracias. Con esto le doy un pase a Marcelo, que va a continuar con la segunda parte de muerte súbita. Bueno, realmente una excelentísima también una excelente presentación, como realmente nos tenés acostumbrados a diario. Realmente es muy gusto poder trabajar con vos, y realmente la charla fue brillante en cuanto a la interpretación del electrocardiograma en un como ustedes saben, la muerte súbita cardíaca es la principal causa de muerte súbita en deportistas, y usualmente ocurre en deportistas que se encontraban previamente asintomáticos. La muerte súbita cardíaca es la principal causa de muerte súbita en deportistas, que hoy en día es uno de los desafíos más importantes de la cardiología moderna. Comúnmente es la primera manifestación de una enfermedad cardiovascular subyacente. Usualmente ocurre en atletas que se encontraban previamente asintomáticos. La definición de la Sociedad Europea, de la American College y de la American Heart hoy por hoy se ha unificado y establecen que la muerte súbita es aquella que ocurre en forma natural, no traumática o violenta, en forma inesperada, dentro de la hora del inicio de los síntomas, en un individuo que se encontraba en aparente buen estado de salud y que se encuentra realizando sus actividades habituales en el momento del suceso fatal. En aquellas muertes que no han sido presenciadas o que ocurren durante el sueño, el fallecido debe haber sido visto con vida, estable, en una situación estable en las 24 horas previas. Hoy por hoy se conoce como muerte súbita en relación con el deporte, cuando la misma sucede durante la cantidad de actividad o la hora se siente a la misma. La muerte súbita realmente es una relativamente frecuente que tiene gran impacto en la sociedad, que usualmente ocurre en individuos jóvenes que representan el paradigma de la salud. En cuanto a su prevalencia, en el noreste de Italia se estima que se encuentra en torno a 2 por cada 100.000 deportistas por año, mientras que en Estados Unidos la prevalencia es ligeramente menor. Pero esto puede darse exclusivamente a cuestiones metodológicas, por menor edad de los pacientes en Estados Unidos, registros observacionales, retrospectivos. Se sabe que aproximadamente el 40% de las muertes súbitas en atletas ocurren menores de 18 años, la edad promedio de presentaciones de 23 años, y existe una clara predilección por el sexo masculino, por una relación hombre-mujer en relación entre 9 y 10 a 1. 90% de las mismas ocurren durante o inmediatamente después del ejercicio, y la causa más frecuente de muerte súbita es la patología cardiovascular, siendo responsable del 74 al 94% de los casos. Distintas patologías, principalmente hereditarias, estructurales o eléctricas que vamos a mencionar, son responsables de muerte súbita en atletas jóvenes. Y por otro lado, no tenemos que olvidarnos que la actividad competitiva en algunas series ha demostrado incrementar el riesgo de muerte súbita en 2,5 veces, pero no por ello olvidarnos del claro beneficio de la actividad aeróbica en cuanto a la prevención de la enfermedad, sobre todo la enfermedad aterosclerótica coronaria. En cuanto a la etiología, en individuos menores de 35 años podemos ver en el gráfico de la izquierda, en el estudio Meiron y colaboradores, como una miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte súbita en los Estados Unidos. Otras causas son anomalías congénitas de las arterias coronarias, miocardiopatías, canalopatías, distintas patologías cardiovasculares, mientras que, por ejemplo, en el noreste de Italia la causa más es la miocardiopatia arritmogénica del derecho, siendo una cuarta parte. La enfermedad aterosclerótica coronaria constituye la principal causa de muerte súbita. En este gráfico podemos ver cómo a medida que la población va envejeciendo, la prevalencia de la enfermedad aterosclerótica aumenta, constituye la principal causa en deportistas recreativos y competitivos. Y por otro lado, es
responsable afecta a 1 de cada 18.000 individuos por año. Otras causas en individuos mayores de 35 años pueden ser las anomalías congénitas de las arterias coronarias, miocarditis, miocardiopatías y la disección del agua. También es importante conocer el ritmo documentado al momento de la muerte súbita, ya que como vemos en el panel arriba a la izquierda, podemos ver cómo en pacientes con una cardiopatía isquémica aguda, estos pacientes presentan una fibrilación ventricular sin una taquicardia ventricular previa, mientras que en estos individuos, pacientes ambulatorios con un deterioro de la fracción de eyección, es muy común que una taquicardia ventricular degenere en una fibrilación ventricular, mientras que en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada hay un balance entre las taquiarritmias y las arritmias. En este gráfico clásico de Valletta y Luna y colaboradores, podemos ver cómo principalmente son las taquiarritmias los ritmos documentados al momento de la muerte súbita. Esto es muy importante, sobre todo en aquellos estudios en donde evalúan pacientes que han sido reanimados y resucitados en paro cardíaco. Pero también un estudio importantísimo de Marijón y colaboradores en Francia, en donde observó que entre los predictores más fuertes de sobrevida fuera del hospital, dentro del hospital, fue la desfibrilación precoz y la implementación de las medidas de reanimación cardiopulmonar. El reconocimiento cardiológico preparticipación deportiva tiene entonces como objetivo detectar en forma precoz aquellas cardiopatías capaces de constituir un riesgo de muerte súbita que se pueden agravar durante la práctica de deporte. Este mismo debe incluir una historia clínica que incluya sus datos personales y familiares, un examen físico y, como les comentaba Camila, el electrocardiograma. Es un informe cardiológico que debe reflejar si la actitud es completa, donde no hay restricciones para la práctica deportiva, o la misma es temporal, condicionada a revisiones periódicas, ya sea de su cardiopatía y o limitada a deportes específicos. Este reconocimiento es la única estrategia que uno tiene para poder identificar la patología subyacente. No obstante, el día de hoy es motivo de controversia y debate en cuanto al costo, a la presencia de resultados falsos positivos y, por otro lado, a la relación costo-beneficio. Es por ello que la 36ª conferencia de Bethesda recomienda la realización solamente de historia clínica y examen físico, pero no debemos olvidar que muchos de estos individuos jóvenes que fallecen súbitamente tienen una historia clínica completamente normal, sin asintomáticos, y el examen físico es completamente normal. De allí la importancia de la inclusión del electrocardiograma de identificar sujetos en riesgo. El mismo se encuentra alterado en el 95% de los pacientes con hipertrófica, 80% de los pacientes con cardiomiopatía ritmogénica, y por otro lado también se encuentra alterado en pacientes con síndrome de Brugada, síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de Cruz-Largo y de Cruz-Depot. En aquellos individuos que van a realizar una actividad física intensa, el ecocardiograma es útil para descartar una patología valvular congénita microaórtica y también, sobre todo, para ver el nacimiento del origen anómalo de las arterias coronarias. Como les decía, en individuos mayores de 35 años, la enfermedad aterosclerótica es la principal causa de muerte súbita en este grupo etario, y es por ello que la ergometría es de utilidad, sobre todo en hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 55 años. Pero si los individuos se encuentran asintomáticos y tienen 2 o más factores de riesgo, sería recomendable bajar ese umbral de edad de al menos 10 años. Como bien le explicó Camila, desde su implementación en el año 1982 en Italia, la implementación del reconocimiento cardiológico preparticipación deportiva incluye una historia clínica, examen físico y un electrocardiograma. Esto permitió reducir la incidencia de 3.6 a 0.4 muertes por año, a diferencia del 1%, lo cual fue estadísticamente citado. Por lo tanto, es importante realizar un electrocardiograma, pero también es fundamental poder interpretar de forma adecuada. En el año 2017 se dieron a conocer las recomendaciones internacionales para interpretaciones en atletas, y el año pasado se dieron a conocer las recomendaciones para la participación en deportes competitivos y en deportes recreativos en pacientes portadores de distintas cardiomiopatías.
No obstante, este programa, debido a la presencia de falsos negativos, sobre todo ante la presencia de anomalías congénitas de la una ortopatía, con expresiones incompletas o prematuras de una miocardiopatía y una canalopatía. Y por otro lado, ante condiciones como myocarditis, miocarditis y desórdenes hidroelectrolíticos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el caso clínico de un individuo de 22 años de edad, de sexo masculino, jugador de básquet, sintomático por palpitaciones y presíncope. Como bien explicaba Camila, el electrocardiograma es francamente patológico, uno debe colocar acá, poner una bandera roja, y este tiene hallazgos anormales, como son inversión de ondas T en mayor a 1 milímetro en 2 o más derivaciones contiguas, con depresión de segmentos T en 2 o más derivaciones. Y en este caso se realizó un ecocardiograma y ulteriormente una resonancia hipertrófica, y por otro lado se observó el realce tardío con cardíaco. Como les comentaba anteriormente, la miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte súbita en gente joven, sobre todo en Estados Unidos. Es por ello que es importante poder determinarla y poder detectarla, y por otra parte deben reconocer que muchos de los individuos se encuentran asintomáticos. Algunos pueden presentar angina, palpitaciones y síncopes, como el paciente de este caso clínico, pero por otro lado, la muerte súbita puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Uno en este caso debería siempre tener presente la diferenciación entre una hipertrofia fisiológica del deportista versus una verdadera miocardiopatía hipertrófica, existiendo esa zona gris con grosones parietales entre 13 a 15 milímetros, en donde uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial. La hipertrofia fisiológica del deportista, que se observa hasta en un 13 a 18% de atletas del sexo masculino, fundamentalmente de raza negra, versus la miocardiopatía hipertrófica verdadera. En la hipertrofia fisiológica, lo que uno ve es una hipertrofia armónica, una hipertrofia homogénea, con una dilatación armónica de las 4 cavidades, mientras que en individuos con una miocardiopatía hipertrófica, como en el caso, la hipertrofia generalmente es asimétrica, existen alteraciones en algunos casos de la función diastólica, y por otro lado se pueden acompañar de anomalías de la motilidad segmental. Las recomendaciones en cuanto a la participación deportiva en atletas con miocardiopatía hipertrófica ha tenido una gran evolución en los últimos años. Fíjense cómo en el año 2015 se establecía que un atleta con diagnóstico inequívoco de miocardiopatía hipertrófica no debiera participar en la mayoría de los deportes competitivos, con excepción de aquellos de bajo componente estático y dinámico de la clasificación 1A de Mitchell y Levine, que son, por ejemplo, bolo, billar, tiro, golf. Sin embargo, estudios como el de Pelic y colaboradores, publicados en Circulation en 2018, siguieron a pacientes con miocardiopatía hipertrófica con un diagnóstico inequívoco, lo siguieron durante 7 años, y en el seguimiento observaron que estos pacientes no presentaban eventos y estaban involucrados en programas de entrenamiento y participación competitiva. Por otro lado, este estudio clínico aleatorizado, que es el estudio de SED, en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, logró evaluar la realización de un programa de ejercicio de moderada intensidad versus la actividad usual que desarrollaban pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y ver la evolución a las 16 semanas. Se estudiaron 136 pacientes con una edad promedio de 50 años, y lo que se observó en este estudio clínico aleatorizado fue un incremento pequeño, pero estadísticamente significativo, de la capacidad de ejercicio. Y por arritmias ventriculares sostenidas, muerte súbita, paro cardíaco o shock apropiado del desfibrilado. Esto realmente más adelante profundiza un poquito más esto, porque realmente es muy importante en cuanto a la rehabilitación hipertrófica. El plan de entrenamiento incluía 4 o 7 días a la semana, las sesiones eran de 60 minutos y fueron seguidos durante 16 semanas. Y todo ello podría traer aparejado una menor mortalidad cardiovascular y menor hospitalización. Por otra parte, no debemos olvidar el papel de realce tardío en la estrategia del riesgo en pacientes con miocardiopatía
Este estudio de Meiron y colaboradores pudieron mostrar una relación continua entre la presencia real y tardío y el pronóstico en 1.293 pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Fueron seguidos durante 3.3 años y se observó una relación continua entre el realce tardío con gadolinio y el riesgo de muerte súbita. En aquellos pacientes que no presentan un realce tardío, estos pacientes se asocian con bajo riesgo, mientras que en aquellos pacientes, incluso clasificados como de bajo riesgo, de acuerdo al score de miocardiopatía hipertrófica, aquellos que presentaron bajo riesgo pero tenían un realce tardío mayor del 15%, tenían un riesgo de muerte súbita 2 veces mayor. Es por ello que el mensaje en pacientes con miocardiopatía hipertrófica sería el siguiente. Es posible permitir la práctica deportiva en pacientes con miocardiopatía hipertrófica de bajo riesgo, pero siempre y cuando uno individualice la, salvo en aquellos deportes que representan un riesgo para la vida de una parapardía de esfuerzo, la presencia de un score de alto riesgo, incremento paradoxal de la respuesta normal de la presión arterial o un incremento significativo de del gradiente mayor de 50%. Pero por otro lado, los adelantos en la biología molecular permitieron determinar la identificación de algunos genes en pacientes con miocardiopatía hipertrófica que aún han expresado que no tienen una expresión fenotípica. ¿Qué ocurre en estos individuos? Un fenotipo positivo y fenotipo negativo. En estos individuos uno no debiera restringir la práctica deportiva competitiva. Esto es importantísimo y probablemente Sofía más adelante nos pueda esclarecer un poquito esto un poco mejor. Por lo tanto, en este tipo de individuos se recomiendan controles periódicos con ecocardiograma, ergometría y Holter con un seguimiento anual. La miocardiopatía es una causa poco frecuente de muerte súbita. Es importante el diagnóstico diferencial entre una dilatación fisiológica adaptativa del ventrículo izquierdo que ocurre en deportistas, sobre todo en deportistas de resistencia. Hasta un 12% de deportistas de resistencia tienen una dilatación fisiológica adaptativa. Y hacer el diagnóstico diferencial con aquellos pacientes con una miocardiopatía dilatada asintomática en fase precoz. Por lo tanto, en aquellos atletas que tienen una fracción de eyección en el límite inferior o ligeramente deprimida, una FAE por arriba del 45% o menor del 55%, uno debiera evaluar el comportamiento durante el esfuerzo. El ecocardiograma de esfuerzo tiene el mayor valor discriminatorio, con una buena sensibilidad y una excelente especificidad para el diagnóstico diferencial en estos casos, ya que permite diferenciar la dilatación fisiológica versus una miocardiopatía dilatada en fase precoz. En pacientes con dilatación fisiológica, lo que se observa probablemente es que durante el esfuerzo la fracción de eyección se incrementa por arriba del 15%. Y por otra parte, el realce tardío con un gadolinio, la resonancia magnética en estos casos, es útil para la estratificación del riesgo. ¿Cuál sería el mensaje? Aquellos pacientes con diagnóstico inequívoco de miocardiopatía dilatada podrían participar solamente en aquellas actividades de baja intensidad estática y dinámica de la clasificación 1A de Mitchell Devine, de tipo recreativo y de tiempo libre no competitivos. No compactada es una patología relativa en donde existe la opción del proceso de combate en la quinta y octava pactada. Se calcula que aproximadamente el 20% de los deportistas altamente entrenados muestran un patrón hipertrabeculado y 8.1 cumplen criterios morfológicos de no compactación. Pero solamente el 0.9% de los atletas con hipertrabeculaciones exhiben otras anomalías clínicas que apoyan el diagnóstico de miocardio no compacto. Por lo que en aquellos individuos asintomáticos con hipertrabeculaciones, en quienes no se puede establecer el diagnóstico de certeza de miocardio no compacto, uno les podría otorgar la aptitud condicionada a revisiones periódicas, incluso semejantes. Aquí podemos ver el ecocardiograma francamente patológico en un paciente con una miocardiopatía no compactada, con depresión del segmento 70 y dimensiones infraespirales. La imagen ecocardiográfica, en la flecha de color rojo, nos da
mostrando la no compactación en imagen ecocardioGráfica, y en el panel de la derecha podemos ver la imagen con la resonancia magnética. Este individuo con un diagnóstico inequívoco y asintomático de miocardio no compactado no debería participar en deportes competitivos, salvo en aquellos deportes de tipo pulmonar. La miocardiopatía ritmogénica clásicamente afecta el ventrículo derecho, pero en algunas ocasiones se objetiva compromiso biventricular e incluso existen formas de predominio izquierdo. Lo que se ha visto en los últimos años es que existiría una variante clásica, una variante agravada por el ejercicio y una variante causada por el ejercicio, existiendo un continuum de un espectro clínico y fisiopatológico entre las tres variantes. Aquí podemos ver el caso clínico de un individuo de 16 años, de sexo masculino, ciclista de elite, que se encontraba sintomático, sin antecedentes familiares de jerarquía, que concurre a un reconocimiento cardiológico pre-participación deportiva. Podemos ver, y esto nos da una señal de alerta, ondas P negativas más allá de B2 y B3, aquí en este caso de B1 a B4, un ascenso demorado de la onda S en B2, con un desde el nadir de la onda S hasta el punto J mayor de 55 a 60 milisegundos, la presencia de ondas épsilon en B1 y complejos RS de bajo voltaje. En este caso se puede confirmar el diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica en el ventrículo derecho, y lo que es importante es que en los pacientes con miocardiopatía arritmogénica, en casi un 77% de los casos, más allá de la alteración de las ondas T en las direcciones anteriores, esto se acompaña de anomalías electrocardiográficas como ser inversión de ondas T en la región inferolateral, complejos de bajo voltaje o la piloceptomía. Este trabajo realmente realizado por Hugh Calkins es importantísimo en cuanto a que logró determinar que el ejercicio físico, lo que se había observado en estudios experimentales en animales, se logró demostrar en seres humanos. El ejercicio físico aumenta la penetrancia de la miocardiopatía ritmogénica. Se observó que en atletas de rendimiento los síntomas ocurren a una edad más temprana y existe una menor sobrevida libre de eventos arrítmicos, ya sea taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o insuficiencia cardíaca. En color azul podemos ver no atletas, y en color verde podemos ver aquellos individuos que realizaban actividad física en forma regular. El mensaje de miocardiopatía ritmogénica, entonces, es que existe una sólida evidencia de que el ejercicio físico competitivo incrementa la penetrancia de la enfermedad, acelera su progresión y aumenta el riesgo de sufrir eventos arrítmicos. Esto es una recomendación clase 2A, obviamente con nivel de evidencia C de consenso de expertos. La restricción al ejercicio físico es primordial en el abordaje terapéutico de los pacientes. Ante la presencia de síncope, muerte súbita o arritmias ventriculares sostenidas, los mismos constituyen factores de riesgo, por lo tanto está indicado el implante de un CDI. Y las recomendaciones en cuanto al ejercicio en atletas asintomáticos, con genotipo positivo y genotipo negativo, serían idénticas a aquellos con formas manifiestas debido al claro efecto del ejercicio. En cuanto a la progresión de la enfermedad, las miopericarditis son causas poco frecuentes de muertes súbitas, pero en estos casos los individuos no debieran participar mientras el proceso inflamatorio se encuentra activo, y pasados al menos 3 a 6 meses debieran ser reevaluados con ecocardiograma, electrocardiograma o el pericardiograma. La función sistólica es normal, no existen arritmias, y los marcadores bioquímicos son normales, es razonable que retomen su entrenamiento y su actividad conductiva. Y para finalizar, vamos a hablar un poquitito de canalopatías. Las canalopatías son síndromes arrítmicos primarios, son responsables de 4% de causas de muerte súbita en deportistas. No obstante, en algunas autopsias se ha observado, y en estudios post-morte se ha observado que esta prevalencia podría ser un poquito mayor. Los desencadenantes va a variar de acuerdo al gen afectado y de acuerdo al canal iónico que esté involucrado. Y como ejemplo podemos ver este caso de un individuo de 15 años, de sexo masculino, que presentó un síncope previo a un partido de fútbol, no tenía antecedentes familiares relevantes, y lo que podemos ver es una prolongación del intervalo QT con un QT absoluto de 560 milisegundos, corregido por la fórmula de Bassett, se encuentra en torno a los 511 milisegundos. La recomendación es que en aquel individuo con un QT corregido mayor de 500 milisegundos de deportista, esto es altamente sugestivo de síndrome de QT largo. Mientras que en aquellos hombres con un QT corregido mayor de 470
o en la mujer con un QT corregido mayor de 460, el mismo es anormal, especialmente si uno observa, como en este caso, ondas temelladas en las precordiales o una prolongación paradójica del intervalo QT durante el esfuerzo. Los adelantos en la terapéutica del síndrome de QT largo, pero con el empleo de beta-bloqueantes, cardiodefibriladores, simpatosectomía, pudieron lograr que las tasas de muerte súbita y de eventos clínicos significativos mayores se redujera en los últimos años. Fíjense cómo en los artículos iniciales de Peter Schwartz en 1985, los artículos de Arthur Moss, Silvia Priori, la incidencia, las tasas de eventos clínicos mayores y de muerte súbita se redujo notablemente. Es por ello que el mensaje en pacientes con síndrome de QT largo, en deportistas, con un tratamiento adecuado, que se encuentre asintomático en 3 meses previos, estos individuos podrían participar de cualquier deporte, con excepción de la natación en el síndrome de QT largo tipo 1, y siempre que se cumplan con todas las medidas de prevención. Diferente es la situación de la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que habitualmente está exacerbada por el esfuerzo, aparece durante el esfuerzo. Estos deportistas no debieran participar de deportes competitivos. Como conclusión, los beneficios del ejercicio sobre el sistema cardiovascular se encuentran claramente establecidos y la actividad física regular aeróbica es importante para reducir el riesgo de diversas enfermedades, fundamentalmente la enfermedad esclerótica coronaria. No obstante, la actividad deportiva podría incrementar el riesgo de arritmias fatales en pacientes con alguna cardiopatía que aún no la pudieran haber detectado. El reconocimiento cardiológico preparticipación deportiva en aquellos deportistas con cardiopatías requiere evaluar en primer término la severidad de la enfermedad, la tolerancia al ejercicio y el riesgo cardiovascular que supone la actividad deportiva. El abordaje de la prevención de la muerte súbita en un deportista debe ser multidisciplinario y por otro lado debe incluir medidas de difusión en la población acerca de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, así como contar con dispositivos depredadores automáticos externos en aquellos lugares donde haya alta concurrencia de la población. Muchas gracias por su atención. Para finalizar, quería terminar con esta frase que me la pasaron a mí, realmente me parece muy, muy buena. Todos tenemos 2 vidas y la segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una. Muchas gracias. Vamos a darle ahora, Sofía, realmente, ¿me estás escuchando, Sofía? Quería preguntarte cuáles serían las recomendaciones en un individuo deportista, en un deportista que presenta ¿cuáles serían las recomendaciones para la participación deportiva en aquellos atletas asintomáticos que tienen un genotipo positivo y un genotipo negativo, no tienen aún una expresión fenotípica, en pacientes con síndrome de QT largo, síndrome de Brugada, incluso síndrome de repolarización precoz, e incluso en otras coronopatías menos frecuentes como el síndrome de QT largo o en la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Hola, ¿me escuchás, Marcel? Perfecto. Bueno, con respecto a las canalopatías, en caso de genética positiva y fenotipo negativo, tenemos 2 grandes grupos. Por un lado, la T polimorfa catecolaminérgica, la FB idiopática y el síndrome de QT corto, que en esto no hay demasiada evidencia, entonces se debería tener una actitud un poco más conservadora. Y por otro lado está el síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada y el síndrome de repolarización precoz, que en esos casos se podría indicar el entrenamiento competitivo incluso, teniendo en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, evitar las drogas que prolonguen el QT en el síndrome de QT largo, evitar las drogas que exacerben el síndrome de Brugada, en el síndrome de Brugada, evitar realizar una adecuada hidratación, y reposición de hidroelectrolitos. En el síndrome de Brugada particularmente un tratamiento enérgico de la fiebre y de la hipertermia, o sea, que no realicen ejercicio físico en lugares de altas temperaturas o ejercicio físico que eleve
temperatura corporal y actividad física, que estén preparadas con un DEA y que los profesores y entrenadores estén capacitados, como dijiste recién, más de alguna emergencia. Sofía, ¿y cuándo realmente recomendarías realizar un estudio genético en un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, que realmente es por la prevalencia, tiene una prevalencia mayor en la población? ¿Cuándo realmente indicarías un estudio genético y cuáles serían los alcances ante la presencia de una mutación para la miocardiopatía hipertrófica y aún no tengo una expresión fenotípica? La indicación de estudio genético en la miohipertrófica es en aquellos pacientes en los que ya se haya realizado un diagnóstico clínico inequívoco, no en otros casos, y la indicación sería para poder realizar el testeo en cascada a todos los familiares. Y bueno, con respecto a los pacientes que ya tienen diagnóstico genético, clínico y genético de miohipertrófica, pues se les puede indicar entrenamiento físico, incluso competitivo, en caso de que tengan manifestaciones clínicas leves, leves a moderadas, que no tengan un score de riesgo para muerte súbita a 5 años muy alto, que sea bajo, y siempre y cuando no se hace esa recomendación en los jóvenes. Como mencionaste vos, siempre y cuando el deporte que vayan a no vaya a poner en riesgo la vida en caso de que tengan algún síncope. Realmente excelente, Sofía, la información que nos di. Ahí también Sí, Nicolás, es el jefe de servicio, realmente lleva a cabo un programa de entrenamiento muy importante de deportistas. A él, con muchísimos resultados. Te quería hacer una consulta. En aquellos pacientes con miocardiopatía dilatada, pueden programas de entrenamiento a estos pacientes debieran realizar. Y también tengo la segunda pregunta, así lo hacemos un poquito más dinámico. También en cardíacas máximas. No tenemos seguimiento de estos pacientes para poder sacar una conclusión sobre la mortalidad, pero sí al reducir o al mejorar la capacidad funcional, mejoraríamos su pronóstico. Y a su vez también hay un estudio en pacientes ya en rehabilitación, en los cuales los pacientes sintomáticos por insuficiencia cardíaca y una miocardiopatía hipertrófica, los pacientes que se involucraban en un programa de rehabilitación con un seguimiento de 40 horas de entrenamiento, se veía una reducción de la clase funcional en un punto, o sea, bajaban de la New Heart, bajaban una clase funcional y aumentaban su consumo de oxígeno un 46%. Entonces tenían una franca mejoría. Como para llevar un mensaje a casa en la miocardiopatía hipertrófica, no deberíamos hacer un ejercicio intenso, pero sí deberíamos. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o algún riesgo, deberíamos realizarlo en rehabilitación. Y por último, acotar que hay un seguimiento de los pacientes que por distintas cardiopatías o canalopatías tienen un cardiodesfibrilador, y un registro con un seguimiento a 4 años con 440 pacientes, en los cuales se ve que los pacientes que realizan actividad física, inclusive deportes de alto rendimiento, la mayoría eran jugadores de básquetbol, de fútbol o corredores, no se asoció a mortalidad ni a problemas con los dispositivos. Hubo más tasas de descargas en los pacientes en actividad, pero eso no se asoció con ningún problema futuro. Entonces tenemos el respaldo de que estos pacientes se pueden entrenar, obviamente 3 semanas luego del implante del cardiodesfibrilador, tranquilamente.
Nico, clarísimo, como siempre. Hay una pregunta para Mila, yo voy a robar a Cami para que pueda contestarla. Tiene una pregunta del doctor Sosaya, muchas gracias doctor, que nos pregunta acerca de cuál es la utilidad de los marcadores para el diagnóstico diferencial entre la miocardiopatía hipertrófica y la hipertrofia fisiológica del deportista. Bueno, como mencionaba previamente, lo que vamos a utilizar son variables clínicas, electrocardiográficas y ecocardiográficas. La función diastólica está preservada en la hipertrofia fisiológica y el hecho de encontrar una alteración de la disfunción diastólica es lo primero que nos tiene que hacer sospechar en que puede haber una miocardiopatía hipertrófica. Hasta el momento no hay nada certero con respecto a los marcadores, la utilidad de los marcadores para hacer esta diferenciación, pero sí, como decía previamente, la utilidad de los parámetros ecocardiográficos como primera medida. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.